Muy buenas noches a todas. Gracias por acompañarnos y bueno, pues como siempre, y por si es primera vez que nos acompañan o que nos miran en el canal, me presento, soy Lili Guerrero, soy licenciada en pedagogía y también mamá que educa en casa a 3 chicos, gracias a Dios ya casi por 9 años bajo la pedagogía de Charlotte Mason. Esta tarde o noche, dependiendo de la hora en la que nos mires, vamos a abordar un tema que es muy importante dentro de la pedagogía y más que por cualquier otra cosa, bueno, los principios son importantes, pero también vemos importante la necesidad de tener claridad en los principios para poder de igual manera interpretar correctamente y estar confiadas del lugar en donde estamos, ¿verdad? Sea que ya estás dentro de la pedagogía de Charlotte Mason, de momento, ¿verdad? Alguna persona llega a cuestionar sobre algunos de los puntos que a primera luz e interpretados a este tiempo pueden parecer decir algo diferente, ¿no? Sobre todo lo digo por algunos grupos reformados, ¿verdad? Que si bien entendemos que hay una doctrina de pecado original, ¿verdad? Que implica no solamente el decir si el niño nace bueno y demás, aún en toda esta situación encontramos necesario y más que oportuno el poder hablar sobre estos dos principios a la luz de lo que realmente quieren decir. Bien, vamos entonces a continuar. Yo quisiera, antes de presentar el tema, ya como están notando, estoy dando un poco de introducción. La verdad es que no quiero yo detenerme demasiado porque justamente nuestra invitada de hoy va a presentarnos este tema lo más completo, de manera que si también tienen preguntas, dudas, comentarios, lo puedan poner en el chat o al finalizar esta presentación de Ingrid, puedan dejarlas ahí, las vamos a abordar al final. Pues el tema de esta noche, como ustedes lo han podido ver, es una mirada teológica a los primeros dos principios de la pedagogía de Charlotte Mason. Si ustedes ya están en la pedagogía, como les comentaba, probablemente sea un buen argumento para ustedes, ¿verdad? Si es que todavía tenían algún tipo de inquietud sobre este principio, que quede más que claro a qué se refiere este principio, poniéndolo antes que nada en el contexto histórico adecuado. Las personas que han tenido cierta reserva de conocer más a profundidad esta pedagogía también puedan acercarse desde la perspectiva adecuada, ¿no? Que les deje ese entendimiento de lo que realmente implican estos dos principios y no sea descartada porque no está afín a lo que muchas de las personas creen, como ya lo comentamos, a la luz de este tiempo. Es cierto que muchas de las críticas que se han dado en torno a la pedagogía y que se escuchan con mucha frecuencia es personas que de entrada dicen si los principios están mal, toda la pedagogía está mal, ¿no? Entonces, el argumento para muchos, ¿verdad? Que critican de manera ignorante, lo diría, porque no conocen la pedagogía y sin embargo hacen argumentos en torno a algo sin conocer. Entonces, bueno, el propósito de esta plática, de esta charla que amablemente Ingrid nos prepara para hoy, es poder entender cuál es la perspectiva correcta de ambos principios. Y si bien el primer principio, ustedes pueden decir, es muy obvio, es muy lógico, ¿no? Es algo que se entiende perfectamente, pues vamos a ver que el principio 1 en realidad también le da sentido al principio 2 y por qué es tan importante, ¿verdad? Que estos principios puedan estar perfectamente entendidos para que nuestra práctica educativa también sea de lo más segura, de lo más certera, en el sentido de que no hay cuestiones que podamos malinterpretar, ¿no? Incluso nosotros desde nuestros hogares. Para no dar demasiado preámbulo, creo que justamente toda esta parte la va a cubrir Ingrid y entonces me gustaría que le prestáramos atención a Ingrid porque créanme que es un tema que si ya tenemos tiempo en la pedagogía, nos va a dar demasiada luz, sobre todo cuando ya hemos leído 1 o 2, 3 volúmenes de la señorita Mason, vamos a poder entender mejor y nos va a hacer sentido esta idea, ¿verdad? Vamos directamente a la presentación con Ingrid. Ella actualmente radica en Morelos, es maestra en traducción e interpretación,
Ella ha tenido la oportunidad de trabajar como misionera 13 años con Atletas en Acción, una rama de CRU Internacional. Hace, bueno, ya más de un año que abrazan la pedagogía de Charlotte Mason. Desde entonces ella ha buscado justamente cómo poder hacer una mejor intervención, una mejor participación como educadora en el hogar. Y bueno, ella además de todo nos ayuda muy gentilmente y muy amablemente con la comunidad de Morelos y bueno, pues también forma parte de nuestra comunidad en Querétaro y me da mucho gusto que puedas estar aquí, Ingrid. De una vez me gustaría que te presentaras de forma muy rápida algunas palabras para que te puedan ubicar y si gustas, de una vez empezamos. Bien, buenas tardes a todas. Antes que nada, realmente es un privilegio para mí esta oportunidad, el privilegio de poder comunicarles este tema tan importante. Como dice Lili en la presentación, hace un poco más de un año que nosotros abrazamos esta pedagogía y nos hemos topado con muchas perspectivas de gente que quisiera conocerla, pero al mismo tiempo se encuentran un poquito limitados en el sentido de decir, bueno, no estoy de acuerdo mucho con los principios. Cuando leemos los principios que dejó Charlotte Mason, podemos tener una idea de lo que es esta pedagogía, pero realmente es cuando comenzamos a conocer su obra completa que entendemos el pensamiento, la pedagogía y los métodos que ella propone. Entonces, es muy importante para nosotros, sobre todo quienes hemos abrazado esta pedagogía y para aquellos que vienen en camino y que quisieran conocerla, que pudiéramos tener muy claro cuáles son los principios y por qué ella estableció estos principios como algo importante antes de entrar a su pedagogía. Bien, voy a compartirles una presentación que preparé. La señorita Mason nació y vivió en el siglo XIX y entonces algo que queremos sentar bien claro aquí es un poco de su biografía para que eso nos va a ayudar también a entender, ¿no?, el corazón que ella tenía en cuanto a la educación. Y fue una educadora británica que invirtió su vida en mejorar la calidad de la educación infantil. Ella en sí fue huérfana, quedó huérfana a los 16 años y se matriculó en una escuela que se llama el Home and Colonial Society para la formación de maestros y obtuvo un certificado de primera clase. Fue profesora durante más de 10 años en Inglaterra, en un condado que se llamaba Davidson School en Northfield, y durante este tiempo empezó a desarrollar su visión. Esta visión se refería a una educación liberal para todos. Y cuando conocemos la obra de la señorita Mason, vamos entendiendo qué significa esto. En el siglo XIX, los niños ingleses eran educados según su clase social. Era algo a lo que ella se enfrentaba constantemente. A los más pobres se les enseñaba un oficio y las bellas artes y la literatura solamente estaban reservados para la clase alta. Por liberal, la señorita Mason entendía que era un plan de estudios generoso y amplio para todos los niños, independientemente de su clase social. Ella abogaba mucho para que hubiese igualdad en todos los niños, ¿no?, que todos los niños tuviesen la oportunidad de recibir esta educación integral y también completa. Charlotte pronto fue invitada a dar clases y conferencias en la Escuela de Magisterio en otro condado, en Inglaterra, donde permaneció más de 5 años ahí. Y su experiencia ahí la convenció de que los padres deberían entender y comprometerse y comprender algunos de los principios básicos acerca de la educación. Y gracias a esta visión que ella tuvo, es que el día de hoy podemos tener a nuestro alcance esta gran obra de su propuesta que ella dejó. Así que empezó a dar una serie de conferencias, pero estas conferencias se fueron redactando, se fueron guardando, y esto dio lugar a lo que conocemos hoy como la educación en el hogar. Es una serie de varios volúmenes y habla desde cómo entender al niño, que lo dejas plasmado en sus primeros principios, y más adelante ella empieza a extender esta visión que tenía hacia otras personas, no solamente
diseñó lo que era la Asociación de Padres, sino que también más adelante muchas personas empezaron a querer saber más acerca de esto. Y fue más o menos cuando ella tenía como 50 años que llegó, se trasladó a Ambleside, en Inglaterra, y fundó una casa de educación para institutrices. Y ahí es donde nace más esta obra que ella plasmó y que nos dejó y que podemos tener a nuestro alcance el día de hoy. ¿Por qué queremos darles este trasfondo de la vida de Charlotte Mason? Porque dedicó mucho de su vida, muchos años de su vida, no solo a la observación, sino a la implementación de esta propuesta que ella está presentando. Y todos estos años le permitieron también ver la importancia de que los padres se involucraran en este proceso. Lo que ella nos presenta aquí es una propuesta educativa y me gustaría tomar tiempo en esto porque ella creció, pensó, trabajó y escribió durante una época en que habían cambios radicales y estos cambios estaban derribando creencias básicas que tenían en la sociedad en la que ella se encontraba. Estas creencias realmente fueron dando pie a diversos cambios que estaban surgiendo en la sociedad de su momento. En primer lugar, debemos entender que esta era una época en la que empezaban a haber nuevas ideas que parecían atractivas y que se presentaban como ciencia. Entonces, estos conceptos estaban no solo influyendo en la parte científica, sino también estaban llegando al área filosófica y al área educativa. Por lo que la señorita Mason, antes de intentar explicar sus propios métodos de educación, consideró aclarar lo que estaba pasando dentro de la sociedad. Estas ideas científicas no se limitaban solamente al ámbito académico. Cuando nosotros tomamos el tiempo de ver la literatura de esa época, vemos que permeó grandemente, todas estas ideas permearon grandemente en lo que pasaba en el entorno cultural. Debemos entender esta propuesta educativa como a la luz de lo que es la geografía, la cultura y el entorno en el que ella vivía. El primer principio que ella nos presenta es que los niños nacen siendo personas. Para entender este principio, nos hemos tomado un tiempo para estudiar su obra y aquí en uno de sus volúmenes, Hacia una filosofía de la educación, nos habla que un niño es una persona con los requisitos y capacidades espirituales completos. También en otra sección de su volumen habla que el niño es una persona con una mente completa y tan bella como su hermoso cuerpecito. Al menos podemos demostrar que siempre tiene la mente para ocasiones. Es decir, que su mente es el instrumento para su educación y no que su educación lo es para su mente. ¿A qué se refiere aquí la señorita Mason? Para entender esto es necesario observar este entorno filosófico del que les hablaba de la Inglaterra victoriana, en donde ella se encontraba. Un hombre que destaca mucho durante esta época por ser innegablemente significativo es el de Charles Darwin. Su obra, que apareció en el año de 1859, expuso un principio que revolucionó a todos los demás y en realidad esta sociedad se vio obligada a tener en cuenta este principio que él proponía, estuvieran de acuerdo o no. Darwin expuso la teoría de que el hombre y otras criaturas habían evolucionado desde organismos simples hasta otros más complejos. Esta idea básica echó raíces en el ámbito de la psicología y la filosofía y produjo lo que denominó la señorita Mason como una raza de psicólogos evolucionistas. Y lo vemos a lo largo de su obra, que ella va mencionando esto constantemente porque quiere dejar en claro qué era lo que estaba pasando en aquel momento. Y surgió
Lo que ellos proponían y sugerían era que a lo largo de la vida los seres humanos se representaban como en miniatura. Los niños eran como una miniatura que entraba a un proceso de evolución. Y el niño comienza su vida como un organismo unicelular, que era la propuesta que estaba dando Darwin en ese momento, y crece y se desarrolla hasta alcanzar la forma de un bebé. Según estos psicólogos evolucionistas, la mente de los bebés es inferior y es incompleta. No posee las facultades de los seres racionales, pero durante la infancia continúa el proceso de esta evolución personal hasta alcanzar finalmente la etapa de humanidad completa en la edad adulta. Y también esto lo vemos en la obra de Charlotte Mason cuando nos menciona que otra comparación muy popular que permeaba en esta sociedad era que sugirió que el bebé era como una ostra que necesitaba comida y sueño, pero que no estaba realmente consciente de esto. Entonces, así las prácticas educativas se basaban en esta idea, en que los niños poseían una mente incompleta e incapaz de pensar y que necesitaban desarrollarse de alguna manera. Pero Charlotte Mason no estuvo de acuerdo en esto y dejó muy en claro esta postura que ella tenía. Ella proponía y ella no aceptaba que los niños fueran intelectualmente incapaces y también se oponía a los métodos educativos diseñados para desarrollar la mente que ella creía que ya existía. Esto quiere decir que en su entorno había otras propuestas educativas. Ella estaba como pedagoga estudiando y observando a otros pedagogos de su época, veía que esto era lo que permeaba y ella dijo, no, pues no estoy de acuerdo con esto que está surgiendo. Entonces, en este principio, los niños nacen siendo personas. Vemos que hay dos aspectos que ella define aquí. En primer lugar, los niños son criaturas espirituales y en segundo lugar, comparten las capacidades con sus mayores. Eso era algo que la movía mucho y por lo cual ella se oponía ante las propuestas que estaban surgiendo en su entorno. A lo que ella se refería es que el niño es un alma viviente, un alma plenamente desarrollada y que participa de los deseos humanos como lo son el conocimiento, la comunidad, la estima. La señorita Mason afirmaba todo esto anterior diciendo que estaba presente desde el nacimiento. Si bien a lo largo de sus volúmenes, ella nos hace referencia al aspecto espiritual del niño, su énfasis es mostrar no solamente lo divino, sino lo humano que hay en el niño. Mostrar que el niño no le falta nada de lo que está presente en sus mayores. Esa era realmente la propuesta que ella estaba presentando. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia al respecto, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos en las Sagradas Escrituras respecto a este principio? Y en la Biblia vemos que usa las palabras en hebreo. Aquí tengo algunas palabras, unas 4 designaciones principales que aparecen en la Biblia, que habla acerca de los bebés lactantes como Il, los pequeños se les llama Yeled, y a los jóvenes Nar, y a los más pequeños Taf. Eh, si bien en la Biblia no hay una diferenciación concreta en esto, nos gustaría hablar acerca en este punto de la espiritualidad del niño. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos plantea la Biblia al respecto? Nos habla de que ellos son seres espirituales capaces de tener una relación con su creador y tienen también una mente, en mente las funciones, incluida una razón, el discernimiento entre el bien y el mal y una conciencia. Cuando se refiere a los más pequeños, que son Taf, el contexto que nos da esta palabra es de aquellos que podían tropezar o dar pequeños pasos. Y vemos que en la Biblia, en varias porciones de las Escrituras, sobre todo en Proverbios, habla acerca de el cuidado que se debe de tener con los niños. Entonces vamos entendiendo acerca de su espiritualidad y de esta conciencia que hay en ellos, ¿no? Que es desde su nacimiento.
Por ejemplo, en Proverbios vemos que un niño es objeto de entrenamiento, de disciplina y es llamado a la santidad. También ahí mismo en Proverbios dice que un niño se da a conocer por sus actos, por si su conducta es pura y recta. Y finalmente en los Salmos nos deja claro que la participación de Dios con el niño es incluso antes del nacimiento. Entonces vemos que si bien la señorita Mason está hablando acerca de una espiritualidad, también nos quiere hablar de la parte humana del niño. Y al estudiar su obra, en donde a mí me quedó más claro esta parte de la importancia de entender al niño como persona, es lo que ella denomina el código de educación en los evangelios. Cuando leí esto por primera vez, quedé realmente asombrada y desafiada. Y en esta parte del volumen 1 de educación en el hogar, cuando habla ella acerca del código de educación en los evangelios, me desafió mucho entender esta parte que dice que si establecemos lo que no podemos hacer, nos ayudará mucho a ver lo que sí podemos y lo que debemos hacer. Ella plantea 3 propuestas ahí en negativo, ¿no? Dice, no ofendas permitiéndole lo que está mal, no le desprecies teniendo una baja opinión de él y no le obstaculices pasando por alto su relación con Dios. Es interesante que esta porción de las escrituras es cuando los niños estaban intentando acercarse a Jesús y él es quien define este código de educación, porque literalmente los niños estaban siendo impedidos de acercarse físicamente a Jesús. Entonces, ella usa este versículo para argumentar que no debemos impedir que los niños se acerquen a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos tienen la capacidad de hacerlo, ¿no? En este contexto, este versículo es bastante literal, como lo estábamos platicando. Y ella afirma que son seres espirituales capaces de relacionarse con Dios y que tienen todas las capacidades de la mente, incluyendo entre ellas la razón y la conciencia. Y en los versículos que acabamos de analizar, vimos que los niños también están incluidos en esta educación, ¿no? Que debemos tener ese cuidado de no hacerlos tropezar, tener el cuidado de ayudarlos a dar esos pequeños pasos que empiezan a dar con su educación. Este principio es fundamental para la filosofía de la metodología de Charlotte Mason y es una fuerza impulsora detrás de algunas implicaciones más prácticas de su método. Cuando vamos leyendo y el primer volumen empieza con esto, nos deja claro qué es lo que no debemos hacer, entonces podemos ir abrazando con más fuerza y más sentido lo que sí es nuestra responsabilidad y lo que debemos hacer. Charlotte Mason era muy consciente de las filosofías que prevalecían durante su vida. Ella era una mujer muy culta, muy informada, y sin embargo no aceptó ciegamente todas estas teorías que se presentaban, sino que intentó evaluar la información de acuerdo a la experiencia que ella ya tenía, los años de experiencia pasando con niños, educando y formando y proponiendo este método y también estudiando a otros pedagogos. No se cerró a la idea de que ella tenía una mejor propuesta, sino que estudió y a lo largo también de su obra podemos ver cómo ella menciona a diferentes pedagogos en los cuales ella estuvo estudiando. Quiere decir que ella era una mujer que se informaba, pero no aceptó simplemente el hecho de la tendencia cultural de su momento para establecer lo que era adecuado o no en cuanto a la educación de los niños. Entonces, en cuanto al principio 1, podemos ver que realmente ella está haciendo este énfasis en la naturaleza, si bien divina, también la naturaleza humana. Y cuando nos detenemos, especialmente en el Código de Educación de los Evangelios, vemos que somos desafiados a tratar a los niños como personas. Cuando vemos a profundidad lo que el Señor Jesucristo decía respecto a los niños,
él, estando frente a ellos, dejó muy en claro lo que no se debía hacer con ellos y nos lo deja como nos sienta la base para poder nosotros también tener este acercamiento a los niños. Entonces, basado en estas premisas y basado también en el fundamento bíblico, la señorita Mason no acepta la corriente cultural de estas nuevas ideas que se están dando, que tienen al niño como algo, como un organismo unicelular que va a entrar en este proceso de educación. Y es por eso que ella quiere dejar en claro, antes de que entremos a conocer el método, antes que entendamos un poco su propuesta, ella dice, lo primero que hay que entender es que no estamos tratando con organismos que vamos a ayudar a evolucionar, no, estamos tratando con algo muchísimo más profundo que eso. Y estudiando a profundidad esta parte del código de educación en los evangelios, vemos que es una gran responsabilidad, que solamente somos mayordomos ante el llamado que Dios nos ha dado, tanto a padres como educadores, y no solamente estamos para servir a desarrollar algo que no tiene sentido y que va a ir adquiriéndolo a medida que nosotros vamos vaciando información o contenido dentro de ellos. Y esto nos da realmente también un descanso para nosotros de saber que Dios mismo está detrás de todo esto, orquestando cada parte, y no somos nosotros quienes vamos a formar a las personas, porque yo creo que el mejor intento no haría lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Y bien, entonces podemos sentar la base de que el primer principio realmente pues está, si bien está esclareciendo lo que pasaba en la sociedad en la que Charlotte Mason se movía, también nos está dando la base bíblica de por qué darle la importancia. Y es por eso que ella extendió toda esta obra hacia los padres y dijo, es necesario que los padres estén informados, es necesario que los padres reciban esta información, pero es necesario que ellos entiendan que no podemos abrazar la tendencia cultural ciegamente, sin antes ver que es un llamado que nos está haciendo Dios a lo más profundo, a seres completos, a personas completas que nos está encargando como mayordomos. Y esta era la primera base que ella quería sentar. Yo creo que hasta aquí no tenemos problema, ¿verdad? Podemos estar de acuerdo con ella e incluso podemos replicar esto y decir, sí, tiene toda la razón. Pero cuando nos movemos al segundo principio, es cuando algunos nos empezamos al principio a sentir incómodos y decir, ¿en realidad dijo eso? ¿A qué se refería? ¿O por qué lo dijo? Pero cuando entramos y estudiamos esto, vamos a ver que tiene tanto sentido como su primer principio. Y vamos a ver este extracto que ella nos presenta en cuanto a los niños no nacen ni buenos ni malos, sino con posibilidades para el bien y para el mal. Y dice aquí, el hecho parece ser que los niños son como nosotros, no porque hayan llegado a serlo, sino porque nacieron así, lo que ella está estableciendo en el primer principio. Es decir, con tendencias, disposiciones hacia el bien y hacia el mal, y también con el conocimiento intuitivo de cuál es el bien y cuál el mal. Hay tendencias buenas y malas en el cuerpo y la mente, en el corazón y en el alma. Y la esperanza que se nos presenta es que podemos fomentar el bien para atenuar el mal. Es decir, a condición de que pongamos a la educación en su verdadero lugar, como sierva de la religión. Y bien, aquí, pues básicamente lo que ella está proponiendo es que es probable que esta afirmación sea malinterpretada y analizada desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva actual que nosotros tenemos en este siglo. Una vez más, tenemos que observar el entorno filosófico en el que ella se movía, en esta Inglaterra victoriana. Ojalá más adelante pudiéramos entrar a profundidad a qué era lo que estaba permeando en esta época, pero para comprender lo que Charlotte Mason incluía en esta declaración,
en estos principios educativos, tenemos que ver qué era lo que estaba surgiendo en esa época. Y una vez más, tenemos que mirar que esta nueva ciencia que está surgiendo en su momento, que Darwin no fue la única persona influyente, hubieron otros científicos que estaban formulando ideas sobre la evolución y en particular sobre el papel que desempeñaba la herencia. Y quiero que pongan mucha atención a esta parte porque esta palabra va a ser crucial para nosotros, ¿no? La cuestión de la herencia. Y dice que si los niños nacen con rasgos de carácter heredados, razonaron muchos de estos científicos que estaban en esta época, entonces no se puede hacer nada para cambiarlos. Del mismo modo que no podemos alterar el color de su cabello o de sus ojos o de su piel, sino como la naturaleza los hizo, así se quedan y es inútil hacer de ellos algo que no son. Un niño que nace bueno crecerá para ser bueno, pero un niño que nace malo será malo. Y la señorita Mason se detuvo a analizar esta propuesta que estaba surgiendo. A la par de todo el evolucionismo, empieza esta propuesta que se llama determinismo hereditario. Entonces, esta es la clave para el segundo principio que nos presenta Charlotte Mason, porque formaba parte muy fundamental en el pensamiento de esta época, y se puede encontrar también nuevamente en los escritos científicos, en la literatura, en muchísimas obras de literarias y de arte, podíamos encontrar este principio. Y desafortunadamente, algunos padres y educadores lo abrazaron, lo aceptaron como si fuese un hecho concreto. La idea de que la naturaleza de un niño estaba predeterminada por la herencia y que no podía cambiarse. Entonces, ¿qué fue lo que trajo esta propuesta, esta corriente filosófica? Pues trajo la abdicación de muchos padres en su función como padres, en educar a los niños para que se comportaran moralmente y que desarrollaran un buen carácter. Definitivamente, si la primera propuesta evolucionista alarmó a la señorita Mason, esta segunda propuesta fue escandalosa para ella. Pensar que simplemente los niños no tenían opción de poder desarrollarse de manera buena era algo que ella rechazaba por completo. Entonces, hay algo muy interesante en este principio. Ella empieza este principio con una negación. Si ustedes pueden darse cuenta, dice ahí, no nacen ni buenos ni malos. Entonces, en esta segunda declaración, es un indicio de que ella estaba refutando, que estaba en contra, que estaba abiertamente diciendo, no estoy de acuerdo con esta propuesta, que ella misma encontraba en otras propuestas educativas. Y su acercamiento decía, no, yo no voy a creer eso. Si eliminamos este negativo que aparece en este principio, nos vamos a dar cuenta que se convierte en los niños nacen buenos o malos. En otras palabras, su carácter sí estaba determinado por la herencia. Sería afirmar lo que estaban proponiendo las corrientes filosóficas de ese momento. Y ella dice, no, no está determinado. Entonces, está dando una premisa que anima a los padres a decir, hay posibilidades, tenemos posibilidades en esta área. No nacen siendo buenos ni malos. Está diciendo, no está determinado. No puedes simplemente ver a un niño y decir, ay, mira, él es malo, dejémoslo crecer así. O decir, ah, mira, este sí es bueno, invirtamos en su vida, que era lo que estaba permeando esta sociedad. Porque si se dan cuenta, cuando se empiezan a establecer que los niños de clase baja solamente podían recibir una educación como un oficio y lo demás se dejaba para la clase alta, entonces desde ahí estaban determinando que era todo la herencia que ellos tenían. Y aquí es donde ella empieza a proponer que no está de acuerdo y quiere dejar en claro, cuando da su propuesta educativa, da este punto, este principio
lo da, vamos a ver más adelante, como una advertencia. Entonces, muchas veces se ha malinterpretado este principio diciendo que es un principio teológico, cuando esta nunca fue la intención de la señorita Mason. Lo que ella quería dejar en claro era que hay esta corriente filosófica que está dañando no solamente a esta generación, sino está sentando las bases para que esto se repita en el futuro, y como padres hemos abandonado el enorme llamado de ser responsables para educar a nuestros hijos. Hemos caído en la comodidad de decir, bueno, no se puede hacer nada. Si él nació así, entonces dejamos lo que crezca así, porque no podemos intervenir. Entonces ella no está haciendo ninguna cuestión teológica. Aquí no está teniendo ningún acercamiento teológico. Ella no está hablando ni abordando las cuestiones del pecado original. Ella está abordando una corriente filosófica tan fuerte que había permeado todas las áreas de la sociedad, y ella quiere dejarlo muy en claro. Por eso empieza este principio con esta negativa diciendo no, no nacen ni buenos ni malos. Es como si la viéramos parándose con esa determinación ante una contracultura y decir no, no es cierto, no es cierto. Esta cuestión de el determinismo hereditario no es cierto, porque si lo abrazamos, entonces vamos a cometer un grave error. Entonces ella se para, se pone en una postura firme y dice, no, ellos no nacen siendo buenos y van a crecer buenos por determinismo hereditario, no nacen malos y van a crecer malos, sino existen posibilidades. Y es lo que ella está planteando. Entonces, no es una declaración teológica. Karen Glass, la autora Karen Glass, que ha tenido una trayectoria estudiando la obra, poniendo en práctica la obra y difundiendo la obra de Charlotte Mason, dice que es probable que esta afirmación sea malinterpretada si intentamos analizarla desde nuestra perspectiva en pleno siglo XX, porque no entenderíamos esto. Sin embargo, estas propuestas filosóficas de la Inglaterra victoriana han permeado aún en nuestra cultura, aunque no estemos tan conscientes de ello. Y aquí vemos que muchas veces se malinterpreta diciendo, wow, esto es completamente herético. Lo que ella está diciendo va en contra de todo lo que creemos. Si hemos sido llamados como creyentes a educar a nuestros hijos en el hogar, y nos oponemos siquiera a tener un contacto y conocer la propuesta que ella tenía, porque no entendemos contra lo que ella estaba luchando en su entorno. Entonces, cuando entendemos el contexto geográfico, histórico y cultural, podemos tener una luz muy diferente y no estar cerrados a desechar una obra tan increíble que ella nos dejó y tan detallada que nos ha dejado la señorita Mason. Entonces, cuando habla de esto, leemos que esta afirmación es muy fácil imaginar que ella estaba haciendo una propuesta teológica aquí. Y yo creo que cada una de nosotras hemos tenido una experiencia cuando presentamos la propuesta de la señorita Mason y la gente completamente de inmediato dice, no, pues esto va en contra de lo que yo creo. No, ella estaba abordando el tema del carácter. Ella no está hablando acerca de la salvación. Ella está abordando el tema del carácter aquí, del comportamiento y la conducta moral. Es a lo que ella está aludiendo. De hecho, esto eh, afecta toda la educación y la formación. Es un hecho realmente triste que veamos a un verdadero cristiano que pueda tener un carácter pobre, y ella hacía mucho énfasis en y a un incrédulo que tenga un carácter excelente, aunque su conducta, y era lo que ella decía y declaraba muchas veces en su obra, y lo veíamos, su conducta no determinará su destino eterno. Y ella lo ha dejado muy claro a lo largo de su obra. Es por eso que podemos entender que no estaba haciendo ningún planteamiento teológico, sino que ella estaba presentando y hablando acerca de las tendencias del carácter y aludiendo al hecho de que no se
podía dejar a la suerte que un niño creciera simplemente como una planta salvaje, ¿no? Sin que tuviese ninguna supervisión. Y también más adelante ella va haciendo énfasis de estos ideales que ella poseía. Lo leemos también en sus volúmenes, que ella se centraba en la idea de que el carácter realmente, un carácter mejorado de cada individuo, iba a contribuir de una manera enorme a la evolución de la raza. Pero nunca imaginó y nunca propuso que un buen carácter pudiera sustituir una relación, personal con Cristo. Y quienes hemos estudiado un poco de la pedagogía, podemos entender esta parte y por eso no nos escandalizamos con este principio, aunque algunas personas dicen, ¿cómo puedes seguir esa propuesta ante tales declaraciones? Porque hemos estudiado la obra, porque nos hemos dado el tiempo de conocer y entendemos que si bien estas eran aspiraciones ideológicas que tenía la señorita Mason, nunca propuso que esto fuese un sustituto para una relación personal con Dios. Y era lo que está planteando aquí en su volumen de Padres a Hijos. Dice, la justicia es el único sentido en el que es posible para los hombres creer y confiar en Dios. Y no solamente lo encontramos en este volumen, lo encontramos a lo largo de toda su obra, que ella va haciendo énfasis en que si bien estamos hablando y tratando la moralidad del hombre, no estamos buscando un sustituto para la salvación. Ella está hablando acerca del carácter moral y también de las posibilidades de poder entrenar este carácter. También lo vemos en su volumen de formación del carácter, dice, por lo tanto, corresponde a los padres facilitar el camino de sus hijos, dándole hábitos de la vida divina en pensamiento, sentimiento y acción, e incluso en las cosas espirituales. No podemos hacer que un niño sea bueno, pero de esta manera podemos abrir caminos para la buena sustancia misma de su cerebro. No podemos hacerle escuchar la voz de Dios, pero nuevamente podemos crear senderos por donde el Señor pueda caminar al fresco de la tarde. Bien, aquí vemos que ella está animándonos a nosotros como padres a ser quienes moldeemos la reverencia de nuestros hijos hacia Dios, con sus propias palabras y sus acciones, y menciona la necesidad de orar por ellos también. Podemos tan solo pensar o imaginar el momento en el que una educación adecuada en nuestros hijos siente las bases para esta relación con Dios. Por ejemplo, cuando el niño se acerca sintiéndose miserable por sus malas acciones, creo que hemos tenido esa experiencia, ¿no? Cuando nuestros hijos hacen clic con esa parte moral y podemos como padres darles la oportunidad de hablarles de la esperanza que solo se encuentra en Cristo. Es a lo que se refiere la señorita Mason aquí. Está hablándonos acerca de sentar el camino, de trazar la brecha para ellos, para que cuando ellos se encuentren con estas cuestiones de moral, sepan también que pueden encontrar la esperanza y el consuelo en Cristo. Entonces ella no está planteando la educación como el medio para la salvación de nuestros hijos, sino está dándonos, sentando las bases para el carácter, para los hábitos. Y nuevamente, quiero hacer énfasis en esto, está yendo contra cultura, parándose e imponiendo y diciendo, no podemos abrazar simplemente la tendencia porque es nueva o porque se denomina ciencia, sino debemos observar qué es lo que dice la palabra de Dios y debemos observar a nuestros propios hijos. Entonces, ¿qué sí es el principio número 2? Ya vimos que no es una declaración teológica, ya nos queda claro también dentro de los propios escritos, dentro de la propia obra de la señorita Mason, nos queda muy claro que no es un sustituto para la justicia divina. Entonces, ¿qué es esta declaración, este principio? Y es una advertencia, y es una dura advertencia. Entonces, como padres debemos de escuchar esta advertencia. En su volumen de educación en el hogar dice, y de hecho, esto es lo que muchos padres cristianos esperan.
dejan que un niño crezca libre como la zarza silvestre, produciendo sin control todo lo que hay en él, espina, flor, tosca, fruto insípido, confiando, os dirán, que la gracia de Dios podará, acabará y apuntalará las ramas descarriadas que yacen boca abajo. Y su confianza no siempre está fuera de lugar, pero el pobre sufre angustia, se desgarra en el proceso de recuperación que sus padres podrían haberle ahorrado si hubieran entrenado los primeros brotes que poco a poco se desarrollarían en el carácter de su hijo. Entonces aquí vemos que ella nos advierte y también nuevamente, mientras vamos estudiando los principios, vamos tomando esto como advertencias, pero son advertencias de alguien que ya transitó este camino y que nos está diciendo, hay otra opción, podemos hacerlo mejor, podemos hacerlo diferente. Si retomamos aquí el determinismo hereditario, podemos ver que esta teoría fue cierta por los esfuerzos de los padres o maestros para moldear el carácter del niño para una vida correcta. Ellos decían que sería inútil, ¿no? Decían, va a ser inútil todo lo que hagamos porque ellos ya traen un código, ¿no? Ya traen un ensamblaje de fábrica y no se puede hacer nada al respecto. Pero aquí más adelante también vemos en otra parte de sus volúmenes que dice esta concepción de la herencia que silenciosamente se está apoderando de la mente del público y provocando que muchos padres reflexivos se abstengan de realizar esfuerzos muy activos para moldear el carácter de su hijo. Entonces, podemos ver que está luchando contra esto, pero no solamente parándose en contracultura, sino que con quienes sí puede estar trabajando, les advierte y les dice, es triste ver cuánto ha permeado esta tendencia que padres reflexivos simplemente están soltando a sus hijos a la suerte. ¿Por qué? Por no entender que no podíamos abrazar simplemente las tendencias solo porque eran nuevas. Y puede ir entonces quedando más claro y nuestro acercamiento incluso a la obra y a los volúmenes de Charlotte Mason van teniendo mayor sentido a medida que nosotros vamos entendiendo este segundo principio. Que ella no solamente se estaba oponiendo a esta contracultura, sino que su énfasis no era ir convenciendo a toda la corriente filosófica que estaba permeando, sino era poder acercarse a los padres y darles esta fuerte advertencia de decir, no abandonemos este llamado. No abandonemos este llamado y bajemos la guardia y digamos, bueno, no hay opción, no hay solución, porque esa es la condición, sino que nos está llamando incluso a abrazarlo más fuerte. Entonces, cuando vemos bajo esta lupa los principios educativos de Charlotte Mason, podemos ser incluso animados a decir, bueno, esto fue un trayecto que alguien trazó y que nos lo deja a nosotros para poder aplicarlo en nuestra realidad de esta época. Al estudiar estos dos principios, a mí me animó muchísimo más poder conocer la obra de la señorita Mason, porque entendía que su esfuerzo era darle al niño el lugar que él tiene por diseño divino, pero al mismo tiempo hablar acerca de la importancia de nosotros como padres de no abandonar este llamado ante las tendencias que ocurrían. Entonces, cuando lo observamos y vemos la pasión, el deseo, el énfasis que ella le ponía a esta propuesta, entendemos que realmente, como dice el segundo principio, hay posibilidades y hay posibilidades para poder levantar una generación diferente a la luz del llamado que nosotros tenemos. Que sí es también es un principio educativo. Entonces, ella nos habla acerca de esta disposición del intelecto y nos dice que esto proviene prácticamente de la naturaleza, pero el carácter es un logro. Y el único logro práctico que podemos
lograr para nosotros y para nuestros hijos. Y todo avance real en la familia o en el individuo será basado en el carácter. Entonces, cuando ya que ella establece esta advertencia, la primera parte de su principio nos está diciendo, no es lo que está diciendo la cultura actual. Ellos no son buenos ni son malos, sino, y entonces viene esta parte del principio educativo, dice, tienen posibilidades, pero ¿cómo va a ser esto? A través de la formación del carácter. Y cuando entramos al estudio de la obra de la señorita Mason, vemos el gran tiempo que ella dedica a la formación de hábitos, el énfasis que da en esta parte de cómo los hábitos van a ayudar al desarrollo del carácter, ¿no? Ella creía que el desarrollo de los buenos hábitos podía ayudar a los individuos a superar el tipo de problemas a lo que nosotros recurrentemente podríamos llamar esos pecados acosadores. Ella estaba convencida que la formación de hábitos nos ayudaría a tratar con esto. Y todo lo que Charlotte Mason tiene que decir sobre el desarrollo de los hábitos y de la formación del carácter era sobre este eje, sobre este principio. Este principio es el que ella está sentando para decir, sí hay una posibilidad y la posibilidad está en el desarrollo del carácter a través de los hábitos. Y ella creía que los padres en primer lugar y los educadores en segundo lugar tenían esta obligación. Era obligación nuestra impartir el buen carácter a los niños, no hacer lo que estaba permeando la cultura, dejarlos crecer salvajemente, sino que ella iba a proponer que el desarrollo de hábitos era lo que se necesitaba para una buena educación. Y esta es exactamente la razón por la que el segundo principio es no nacen ni buenos ni malos. Ella advierte a los padres que los niños tal vez puedan heredar algunos rasgos de carácter y algunas cuestiones, pero dice, son solo posibilidades. Entonces, ya lo amplía solamente. Ok, si hay esta herencia, se da solamente por posibilidades. Eso no va a determinar el carácter del niño. Entonces, aquí podemos ver que no hay duda que ella esperaba que este método, su filosofía, mejorara no solamente el crecimiento religioso de los niños, sino que ella no pretendía que, como planteamos anteriormente, que esto no era un sustituto para la justicia, no era un sustituto para una relación personal con Dios. Su intención era más bien que la educación estuviese en servicio de la religión. Entonces, aquí es como vemos que ella lo plantea en su volumen hacia una filosofía de la educación, hablando precisamente de las tendencias que ella menciona en su principio número 2. Dice, hay tendencias buenas y malas en el cuerpo y la mente, en el corazón y el alma, y la esperanza que se nos presenta es que podemos fomentar el bien para atenuar el mal. Es decir, a condición de que pongamos a la educación en su verdadero lugar como sierva de la religión. Entonces, lo que ella está diciendo nuevamente aquí es que no estamos sustituyendo a Cristo, sino que estamos usando la educación para servicio de los niños a una relación personal con Dios, que era lo que mencionábamos anteriormente. En conclusión, podemos decir que Charlotte Mason escribió estos primeros 2 principios educativos y la mayoría de los 20 que ella escribe, que estaba abordando estas ideas que prevalecían en esta educación de la sociedad en la que vivía. La sustancia de estas ideas se vuelve clara a medida que leemos su obra y entendemos las fuerzas de pensamiento que influyeron en el público durante su vida. Aquí quiero hacer un pequeño énfasis en que todo esto que hemos presentado, todo lo que hemos platicado brevemente en esta presentación de los 2 primeros principios de la pedagogía, de la propuesta educativa de Charlotte Mason, estamos basándonos todo en lo que encontramos en su obra, en sus volúmenes. No es una interpretación personal, no es algo que nosotros estamos
queriendo defender en contra de lo que hemos escuchado constantemente en la actualidad, sino que estamos presentando abiertamente la, el trasfondo cultural, geográfico y de la época que ella estaba viviendo, y está basado en sus propios principios. Entonces vemos que sus principios no se contradicen contra el contenido que ella presenta en esta propuesta, sino que está haciendo el énfasis en lo que se estaba viviendo actualmente y que estaba permeando esta sociedad. También mucho de lo que hemos presentado el día de hoy es parte de la investigación y del estudio a conciencia que la autora Karen Glass ha hecho de la obra de Charlotte Mason y cómo ella la ha puesto en práctica y la ha promovido. Entonces podemos dar todo el crédito a la obra que encontramos en los volúmenes de Charlotte Mason y a lo que ha hecho el estudio de Karen Glass que ha puesto a disposición. Quería tomar el tiempo de compartir esto con ustedes y como Lili nos dijo al principio, que esto no sea un impedimento, el ignorar la razón detrás de estos dos principios no sea un impedimento para poder acercarnos y conocer el gran trabajo de esta propuesta que hizo Charlotte Mason y sobre todo porque podemos estudiar que es una de las pocas personas que se dio a la tarea no solo de estudiar, sino de documentar de una manera tan concienzuda toda esta información y tenerla a disposición de nosotros y poder estudiarla y poder entender que realmente lo que ella propone es algo que está basado bíblicamente, pero también que está hablando acerca de lo que nosotros como padres, el rol al cual hemos sido llamados de no abandonar y nos advierte constantemente a lo largo de sus volúmenes, nos anima y nos exhorta a poder poner la educación, como dice en uno de sus volúmenes, a servicio de la religión, a servicio de que nuestros hijos puedan encontrar a Dios en este camino que nosotros solamente hemos sido llamados a trazar, no a poner ningún sustituto en ellos. Era lo que quería compartir con ustedes esta tarde y le doy gracias a Lili por esta invitación y también fue desafiante para mí poder tomar el tiempo de estudiar y leer y de entender y yo terminé muy animada al conocer el contexto detrás de estos dos principios porque me anima a ir mucho más allá de, de lo que vemos y lo que podemos estar siendo influenciados en la sociedad, no solo en el tiempo en el que vivió Charlotte Mason, sino en lo que vivimos ahora, que muchas de sus propuestas se aplican a la actualidad porque no estaba basado solamente en las tendencias, sí iba contracorriente, pero hablaba de principios prácticos que aún el día de hoy son aplicables a la educación de nuestros hijos. Muchas gracias, Lili, y muchas gracias a todos los que se han conectado a este tiempo y gracias por estar aquí. Listo, pues muchas gracias, Ingrid. Creo que el tema pues quedó más que claro. Era importante para nosotros presentar este tema tal cual por lo que comentas, porque ciertamente ha sido impedimento para algunas familias, ha sido motivo para otras de tener ciertas inquietudes que le lleven pues en algún momento a abandonar el deseo de profundizar, aun cuando se ven resultados, porque la realidad es que los resultados de esta pedagogía, como apelan a a la ley natural, es un método basado en la ley natural, pues da resultado que puede ser visible de forma rápida. Sin embargo, es cierto que ante esas preguntas incómodas, ¿no? Que incluso nos hicimos nosotros una vez que llegamos, como bien lo comentaste de inicio de tu presentación, el cuestionarnos, ¿no? Este principio, pues ha resultado realmente esta charla muy enriquecedora. Es importante también comentarles que dentro de la investigación que realizó Ingrid,
se encontraban las dos propuestas, ¿verdad? El ver el principio como algo teológico, ¿verdad? Pero es definitivamente más complejo tratar de reconstruir argumentos para algo que no es el propósito inicial de la autora. Esta segunda propuesta, como bien lo comenta de Karen Glass, nos hace sentido a las familias que hemos estudiado con profundidad la pedagogía, sus volúmenes. O sea, definitivamente es justo lo que hemos encontrado, es la propuesta que nos hace sentido y más entender lo que nos explicó Ingrid del contexto histórico que se estaba viviendo. Ella siempre fue muy enfática en que las personas debíamos sí adaptarnos a todo eso que la cultura estaba arrojando, ¿no? Las ciencias nuevas que se empiezan a desarrollar. O sea, sí nos invitaba mucho a conocer esos pensamientos de la época. Hay un capítulo completo que nos habla justamente de eso, ¿no? De cómo tenemos que conocer cuál es el pensamiento de la época. Y entender el pensamiento de la época nos ayuda precisamente a situar el principio o estos principios en el lugar correcto, ¿no? Si nosotros queremos, como les comentaba, reconstruir con argumentos una propuesta que no tenía el propósito, la intención de hacer una cuestión teológica o principios teológicos, pues vamos a caer en contradicciones. Sería un error grave tratar de darle un propósito, una intención a algo, ¿verdad? En el desconocimiento. Como bien comentaba Ingrid, esta propuesta que nos da Karen Glass, aparte de toda la experiencia que ella ha tenido escribiendo y profundizando en las obras, en toda la obra de la pedagogía, no, nos hace sentido realmente, ¿no? Nos hace sentido a los que hemos estudiado la propuesta y nos hace sentido después de conocer a qué se refería, ¿no? Porque sí, o sea, lo primero que te viene a la mente es el pecado original, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otras propuestas que apuntan allá, ¿no? Rousseau, simplemente, ¿no? El niño nace bueno, ¿no? Por naturaleza, y entonces podemos pensar que esta parte tenía un tipo de alusión a algo similar, ¿no? A partir de un principio así. Por eso era importante también presentarles el principio 1, porque consideramos que justamente ese principio da sentido al principio 2, ¿no? El ver al niño como persona y obviamente persona capaz, el ver a la persona como alguien capaz desde que nace, además de como un ser espiritual, nos da la noción y la idea de que está completo, ¿no? Y entonces toma sentido la siguiente parte también, ¿no? Del determinismo hereditario, que también se aborda muchísimo en el volumen 2. Si lo quieren leer también para que puedan entender mayormente el contexto de todo esto, aunque las citas van enfocadas a varias partes de los volúmenes, incluso el volumen 4, ¿no? La presentación ha sido clara. Yo no sé si tienen dudas. Veo que ya hay algunos comentarios aquí en el chat. Igual, en cuanto a eso, bueno, ya aclarado el punto de que efectivamente si ustedes buscan en internet van a encontrar quienes quieren darle un énfasis teológico a los dos principios y como les comento, no va a haber una coherencia con el trabajo que ella presentó. Esto hace sentido, ¿verdad? Y bueno, esto definitivamente fue claro en su tiempo, ¿no? Porque en su tiempo estaban en apogeo estas ideas, en nuestro tiempo ya no lo están tan así como una novedad, ¿no? Atractiva como lo comentaba Ingrid, pero en su tiempo sí, de manera que no había forma en ese tiempo pues de interpretarlo a la luz teológica, digamos, ¿no? Era claramente ella lo que estaba arrojando y todo el esfuerzo que ella hizo lo hizo en el camino de lo educativo. Entonces, sí es importante hacer ese énfasis. Y bueno, me gustó también la parte del ánimo, ¿verdad? Ella animó a los padres. Me gustó mucho esa parte, Ingrid, que comentaste. Ella no quiso remover, digamos, en las fibras del sistema, ¿no? Sino se fue directamente al origen, ¿no? A los padres, los que pueden impactar, los que tenían el poder y el alcance de educar y de criar a sus hijos de esta manera, ¿no? Entonces, me parece que eso nos da una esperanza también a nosotros, porque el tiempo que vivimos ahora es muy difícil también, es muy complejo, ¿no? Creo que el humanismo es uno de estas corrientes, una de estas religiones modernas
que se han metido muchísimo, pero el relativismo moral es otro. O sea, tenemos varios enemigos en el camino y no podemos pensar que como no va a cambiar todo el sistema, no podemos hacer algo, ¿no? Esto nos da esperanza de que en casa sí podemos hacerlo. En casa podemos abrazar principios que se producen, ¿verdad? Y que se originan, tienen su origen en fuentes incluso científicas, y ahora lo podemos ver, que ya será tema de otra charla, como las neurociencias hoy pues también respaldan mucho del trabajo que ella realizó en su tiempo, considerando que ya hay más de 100 años de diferencia desde que se lanzó la propuesta, ¿no? Voy a leer aquí, dice Luisa, excelente análisis, me anima a estudiar más. Muchas gracias por su tiempo y compartir con nosotros. Marce, muchas gracias Ingrid por compartir tan interesante análisis. Me queda más claro y también me anima a seguir adelante y a seguir aprendiendo. Gracias Lili por el tiempo, enseñanza y espacio. Amaya, muchas gracias por esta charla. Ha consolidado las bases del aprendizaje de esta metodología. Gracias también a ustedes por estar aquí. Y bueno, no sé si hay preguntas, algún comentario, como comentaba Ingrid, ¿verdad? E incluso, pues hemos visto que en todo este camino era importante y era necesario que se tuviera un tipo de iniciativa así. Agradecemos mucho a Ingrid que se haya dado el tiempo de investigar y de aclararnos más el panorama, ¿no? Porque, como les comento, o sea, el que te haga sentido porque realmente hay un respaldo en su misma obra que te dicta, es esta la intención, es este el propósito, pues yo creo que nos da todavía más seguridad de compartir, ¿no? Porque es cierto que cuando compartes, nos ha pasado, ¿no? Mamás que comparten la pedagogía en sus iglesias y sus pastores al leer esos principios les dicen, aléjate, ¿no? Casi, casi es herético lo que está pasando ahí, ¿no? Es una secta, aléjate, está completamente mal. Muchas cosas que justamente hace que las familias no den el paso, ¿no? De abrir esto a los hermanos de la iglesia que también educan en el hogar o no sé, a familiares o personas cercanas. Creo que eso abre una puerta para que nosotros podamos tener como esta claridad, y agradezco mucho el tiempo, Ingrid, la disposición también. Aquí nuevamente, Yes. Buenísimo, muchísimas gracias. Pendientes a esta futura charla sobre cómo empata con la neurociencia. Berta, gracias por esta charla, me amplía la visión y anima a profundizar en la pedagogía. Pues sí, gracias a ustedes también. Y bueno, pues no nos gustaría extendernos más. Creo que el mensaje fue muy claro, muy preciso. Agradecemos también el interés que han tenido en conectarse, y también a las personas que vean este material en futuras ocasiones o para compartir con familiares que de igual manera, ¿verdad?, les habían hecho la observación de este método. Incluso hay, ¿verdad?, material en las redes que dicen abiertamente, ¿verdad? Si el principio está mal, toda la pedagogía está mal, y la verdad es que tú, una vez que la conoces y te das cuenta de para dónde va este principio, pues no te queda más que lamentar la situación, ¿verdad? Porque se pierden realmente de un tesoro valioso, ¿no? El poder tener todas estas herramientas para la crianza y para la educación de nuestros hijos. Pues estaríamos entonces viéndonos en la siguiente charla. Voy a tratar de coordinarla pronto. La verdad es que son temas interesantes, pero yo creo que este era fundamental para que muchas familias sientan la seguridad y digan, ok, sí, sigo por aquí con la confianza, no solamente de aplicarla en mi hogar, sino de compartirla, ¿no? Tengan la confianza de compartir este material también, si han tenido alguna dificultad con alguna familia, porque la verdad es que la bendición que hemos recibido de parte de Dios de entender cómo operan estos principios ha sido grandísima, ¿no? Ingrid, ¿alguna cosa que nos quieras comentar antes de despedirnos? Realmente yo creo que incluso esta cuestión del determinismo hereditario, vemos que en la actualidad se empezaron a dar ciertas investigaciones e incluso ciertos experimentos que degradaban al hombre, y lo vemos recientemente estuve viendo en una plataforma de streaming
la historia de unos trillizos, ¿no? Que se hace toda esta experimentación y finalmente es interesante que llegan a la conclusión que Charlotte Mason estaba planteando, ¿no? No podemos establecer la educación de nuestros hijos bajo un determinismo hereditario. Entonces, aparentemente podrían ser cosas que permearon en su época, pero que también nos han alcanzado al día de hoy y que muchas veces sin analizarlo o sin saber de dónde vienen las corrientes que nosotros hemos adoptado, corrientes filosóficas, podemos estar tomando ciertas posturas, ignorando el trasfondo de cómo llegamos a esas conclusiones. Entonces, una vez más, pues yo creo que su pedagogía no solo era para esa época, sino aplica para nosotros hoy y nos puede animar a seguir estudiándola, analizándola y sobre todo poniéndola en práctica y probándola y viendo que los resultados, porque una vez que empezamos a poner en práctica esta pedagogía, sobre todo la cuestión que ella maneja de los hábitos, vamos viendo los cambios inmediatos en la formación del carácter de nuestros hijos. Entonces, solamente cerrar con eso. Gracias, Ingrid. Bueno, sí, este documental lo vimos en familia también. Igual que tú, no pude evitar asociarlo al impacto de la educación realmente, porque no buscaba Charlotte Mason transformar el corazón del niño, porque sabía la limitación que tenemos humanamente, ¿no? La gracia divina es la que ella sostenía, lo vemos también a lo largo de sus volúmenes, y es impresionante el poder del ambiente, ¿no? Del ambiente del hogar, de la atmósfera y el entorno en el que se desenvuelve. Entonces, claro que no había algo que determinara el carácter. Ahorita ya estas, obviamente, teorías ya han sido refutadas, ¿no? Ya nuevos hallazgos han cambiado la visión, pero es cierto que lamentablemente, ¿no? Incluso se han hecho experimentos con personas para ver hasta dónde la influencia el determinismo, ¿verdad? Hereditario, porque lo aplicaron a este experimento con gemelos, ¿verdad? Con trillizos. Y es una cosa terrible, ¿no? Porque además de todo, el darte cuenta que toda tu vida estuviste bajo la lupa, ¿no? Es increíble, ¿no? Les recomendamos el documental. Yo creo que es una buena oportunidad también para que podamos ver el alcance de lo que la señorita Mason también abogaba, ¿no? Igual, Jess, muchas gracias. Sin duda alguna, esta metodología es una bendición para los hogares educadores. Gracias a ambas, un excelente trabajo. A mí, muchas gracias. Me siento tranquila y agradecida con el Señor por conocer esta pedagogía. Bendiciones a ambas. Gracias. Y gracias nuevamente a todas. Estamos despedidas ahora sí. Nos vemos Dios mediante en una siguiente emisión.